Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los que estén viendo este video. Quería hablar un poco sobre el tema que surgió ayer sobre la creación de esta nueva Superliga Europea, cómo va a afectar en el futuro al fútbol, cómo lo está afectando ahora mismo. Primero que nada quiero empezar con mi opinión. Obviamente no estoy en nada de acuerdo con esta decisión por parte de los 12 clubes, que vamos a detallar un poco ahora quiénes son y por qué se han tomado estas medidas. No es una idea que se haya tomado en un día, ni mucho menos, es una idea que lleva muchísimos años en la cabeza de estos clubes o de distintos clubes poderosos europeos, y todo esto tiene que ver con conflictos con la UEFA y la FIFA que vamos a detallar ahora mismo. Pero primero que nada vamos a empezar detallando quiénes son los 12 clubes, en principio, fundadores de esta Superliga Europea. Los 12 clubes que fundaron justamente esta Superliga son el Fútbol Club Barcelona, el Milan, el Arsenal, el Atlético de Madrid, el Chelsea, el Inter, la Juventus, el Liverpool, el Manchester City, el Manchester United, el Real Madrid y el Tottenham Hotspur. Estos son los 12 clubes fundadores, a los cuales se unirán 3 equipos invitados, los cuales todavía no se sabe la identidad. Se había rumoreado hasta la mañana de hoy que podían llegar a ser equipos como el Bayern Múnich, el Borussia Dortmund o el Paris Saint Germain. Al final parece que el PSG no se unirá a esta causa, frente a todo el pronóstico, básicamente porque el dueño del Paris Saint Germain, que todos saben que es el jeque árabe Nasser Al-Khelaifi, tiene relaciones con directivos de la UEFA y por tanto no va a romper estas relaciones diplomáticas porque generaría muchísimo conflicto, ¿no? Pero yo creo que si no fuese por el dueño, el Paris Saint Germain se uniría tranquilamente a esta Superliga. Y luego en el caso de los alemanes había sonado muy fuertemente, sobre todo en el caso del Bayern, pero se desmarcaron completamente de esta iniciativa y yo creo que finalmente no se terminaron uniendo. Vamos a detallar un poco el porqué de esta creación. Al final, la UEFA Champions League había cambiado en anterioridad y de hecho hoy se aprobó el nuevo modelo de la Champions, que es un modelo suizo con más equipos y que favorece sobre todo a los equipos grandes. Porque al final todo este tema es conflicto de intereses, todo un conflicto de interés que se basa en el dinero. Yo creo que es un motivo que evidentemente creo que favorece a los grandes. Creo que los equipos grandes, a través de la creación de esta Superliga, se ven muy favorecidos, sobre todo porque esta Superliga nueva va a aportarle una cantidad económica exorbitante a estos clubes y al final esto lo que aporta es mucho dinero a los grandes y muchos beneficios, pero al final es que la barrera que hay con los equipos chicos se incrementa incluso más. Yo creo que al final el fútbol ha cambiado mucho en los años, pero creo que este es un día, este y el de ayer, es un día histórico para el fútbol, día negro incluso yo diría, para los equipos humildes y para los amantes del fútbol, que estamos viendo cómo el fútbol, que ya en sí en un negocio, se está convirtiendo cada vez más en un negocio maquiavélico, que solo, en fin, que solo beneficia a los ricos, ¿no? Los pobres o los humildes, mejor dicho, que así suena mejor, se están viendo cada vez más desfavorecidos y, como ya dije antes, la brecha se está incrementando aún más y más y más. Detallando un poco lo que ha dicho la UEFA, ¿no? Porque evidentemente la UEFA y la FIFA, aparte de otras federaciones como la Premier League o la Liga Santander, han emitido un comunicado y evidentemente rechazan totalmente esta Superliga, porque al final es una competencia totalmente ajena a FIFA y UEFA, que son los dos organismos que controlan todo lo que hay en el fútbol europeo. Tienen un monopolio tremendo, que vamos a detallar ahora un poco mi opinión sobre las decisiones de la UEFA y la FIFA y por qué creo que no hay ningún bueno en este conflicto, ¿no? En esta guerra bélica del fútbol, sino que todos en general tienen un punto a favor, pero muchos puntos en contra, sobre todo estos organismos que no son nadie para detallar todo lo que vamos a hablar ahora mismo. La UEFA y la FIFA, evidentemente, rechazando todo lo concerniente a esta Superliga Europea y además como posibles sanciones, como sanciones que ya expresó anteriormente la FIFA en caso de la creación de esta Superliga, de verdad que ya está creada, supuestamente van a implementar que todos los jugadores que participen en esta Superliga, de los clubes en cuestión que participen, no podrán jugar en ninguna otra competición a nivel nacional, europeo o mundial. Esto incluye los mundiales, Eurocopas, Copas América, etcétera, y sus jugadores podrían verse privados de la oportunidad de representar a sus selecciones nacionales. Justamente lo que acabo de decir. El Fútbol Club Barcelona con Lionel Messi no podría jugar con Argentina. La Juventus con Cristiano Ronaldo no podría jugar con Portugal.
el Manchester City con Kevin De Bruyne, no podría jugar con Bélgica. El Paris Saint Germain no está unido, pero no sé, en el caso de Inglaterra, por ejemplo, en el caso de un club inglés, Harry Kane en el Tottenham tampoco podría jugar con Inglaterra. Son al final los mejores jugadores del mundo, o la mayor parte de los jugadores del mundo los que están en estos 12 clubes. Y que no puedan jugar un mundial, al final, ya voy a detallar un poco mi opinión también de esta situación, que si creo que se cumplirá o no, pero creo que en caso de cumplirse sería una catástrofe total. Todos perderían, es que perdería la FIFA, perdería la UEFA, pero al final, como conclusión de todo esto, los que perdemos somos la gente, somos los que ven el fútbol. Al final, supuestamente el fútbol era para la gente, pero eso dejó de ser hace muchísimo tiempo. El fútbol ya hace mucho tiempo, hace muchísimos años, es un negocio, y esto es innegable. Se ve en las transferencias de los jugadores por precios millonarios, se ve en los derechos televisivos, que al final eso es lo primordial en el fútbol actual, es lo que más dinero le aporta de fuentes externas a los clubes, y esto es algo innegable, se ha visto en múltiples ocasiones y de hecho ha sido un ámbito que se ha resentido mucho con la pandemia. En general, el fútbol ha dejado de ser un deporte normal y es más un negocio, y esto es algo evidente, algo que la gente no quiere ver, pero que está ahí y estuvo ahí antes de que nosotros naciésemos, y ahora mismo también sigue estando desde hace mucho tiempo. Y ahora mismo el fútbol es más un negocio que nunca, es más un producto que se lo trata de vender la UEFA y la FIFA a los demás países, y que al final sacrifican muchas cosas, nos sacrifican a nosotros mismos justamente. En fin, creo que este es un poco mi análisis de lo que es el fútbol actualmente, pero vamos a opinar, ¿no?, sobre los frentes abiertos, sobre la UEFA, la FIFA y los clubes. Los clubes, ¿por qué crean esta Superliga? ¿Por qué la idea de los clubes es crear la Superliga? Bueno, la idea de los clubes es crear la Superliga básicamente porque la UEFA y la FIFA los han ninguneado durante mucho tiempo, han hecho lo que han querido, y ambos y los clubes están cansados de enfrentarse contra equipos que al final sí son equipos humildes, son equipos que merecen un trato como la gente, como un equipo normal, pero al final los clubes lo que más les importa ahora mismo es el dinero, y esto es algo evidente, algo que se ha visto con la creación de esta Superliga. Los clubes ahora mismo, más que nunca con la pandemia y cómo se han resentido sus arcas, buscan más dinero y resentir y tapar un poco los efectos de la pandemia, ¿no? Los efectos que causó económicamente el virus en el que estamos atravesando ahora mismo. Creo que en sí es un punto que se le puede reconocer a los clubes, es algo que todo jefe, toda persona que maneje un club es algo, una decisión que tomaría, ¿no?, ahora mismo, básicamente porque esta Superliga supuestamente, según lo que se ha dicho, aportaría 3.500 millones de euros, no para fichajes, pero sí para fortalecer sus infraestructuras y recuperarse de los gastos de la pandemia, de la pérdida de dinero que ha causado este confinamiento que hemos tenido durante tanto tiempo. Pero bueno, al final sí que es cierto que son 3.500 millones de euros y es una absoluta locura lo que se le estaría aportando a estos clubes, y sí quedarían restos que pues los podrían usar para fortalecer más sus plantillas y más y más y más, y al final la brecha ya de por sí más grande se incrementaría a unos niveles tremendos, habría una diferencia brutal. Y sí que es cierto que ahora mismo el fútbol se ha hecho un poco más competitivo, pero un poco más competitivo por la táctica y por distintas cosas, y no por el dinero, porque al final, si comparamos la calidad individual que tiene el Fútbol Club Barcelona o el Real Madrid, por ejemplo, con el Huesca, con el Alavés o con el Eibar, es una absoluta locura la diferencia de presupuesto. Es que al final un jugador del Barça puede valer lo mismo que todos los jugadores del Eibar. Esto es algo totalmente anormal, que ya nos hemos acostumbrado, pero es algo que en la antigüedad era totalmente imposible, impensable. Y ahora mismo el fútbol es tan económico, depende tanto de lo económico, que estas cosas pasan y ya nos hemos acostumbrado, como ya digo, esto ya es una costumbre. Ver a un jugador como Lionel Messi que puede valer todo el equipo del Eibar, todo el equipo del Alavés y todo el equipo del Real Valladolid juntos. Y aún así, esos 60 jugadores no podrían alcanzar el valor que tiene Messi. Por ejemplo, estoy diciendo un ejemplo, no es que lo haya calculado, pero así que me venga a la cabeza en esta ocasión. Este es el punto de vista de los clubes, que al final buscan recuperarse de los gastos de la pandemia, pero esto no deja de ser una decisión muy egoísta, porque al final, ahora mismo, la pandemia nos ha tratado de dejar unos valores de solidaridad
que estos valores de solidaridad no se están poniendo en juego con esta situación, porque se favorecen 12 clubes más 3 o más 5, porque como se estaba diciendo que podían ser 20 en un futuro, o 15, pero se están fortaleciendo algunos clubes. También entrar un poco en el criterio de elección de los clubes, el Arsenal y el Tottenham, clubes que ahora mismo no tienen un palmarés como para entrar en una Superliga Europea elitista de Europa. Están el Arsenal o el Tottenham, que sí que es cierto, a mí me encanta el Tottenham, pero hay que reconocer que el Tottenham no gana un trofeo desde hace 13 años, y en cambio no están ni el Ajax, ni el Benfica, ni equipos que han ganado una Champions o una Copa de Europa y no están en esta Superliga Europea. ¿Por qué será? Bueno, esto ya entra a criterio de esta Superliga Europea, pero creo que no tiene mucho sentido elegir a dos clubes que nunca han ganado una Copa de Europa y que hace mucho tiempo que no ganan títulos, a elegir a dos clubes que han ganado 4 Copas de Europa cada uno y han sido clubes históricos, y son clubes históricos de hecho, que no están en una situación económicamente tan buena como la que pueden estar ambos clubes londinenses, pero aún así tienen mucha más historia y mucha más presencia en los coeficientes europeos. En fin, creo que esto es un poco indignante, ¿no? Yo creo que es algo que es muy complicado de comprender, pero aún así es una situación que, bueno, que pasa y que no podemos evitarla. Y luego, yendo al otro frente, la UEFA y la FIFA, creo que en ese sentido defiendo el punto de vista de la UEFA y la FIFA con el tema de la solidaridad, que todos estamos volviendo un poco a nuestra vida normal, entre comillas, porque la pandemia ha mitigado a muchos, pero aún así todavía seguimos viviendo con este virus. Pero también creo que son unos hipócritas, porque es algo que sí, está muy bien promover estos valores de solidaridad y todo, pero también la UEFA y la FIFA han tomado decisiones totalmente movidas y motivadas por el dinero, como por ejemplo poner unos clásicos, unos Barça-Real Madrid a la mediodía o a la mañana en España, cuando siempre son a la tarde. ¿Y por qué los ponen en estos horarios? Se estarán preguntando. Básicamente para venderlos a países asiáticos o países africanos. No tiene otro motivo. O por ejemplo, poner como sede del Mundial 2022 a Qatar, y encima la fecha en la que lo ponen, porque lo ponen en el invierno en Europa, y esto es a mitad de las ligas. Es que está cortando la temporada de los clubes y lo está poniendo en Qatar. ¿Por qué será? Obviamente por el dinero. Luego los valores humanos también. Yo no soy progresista, pero en Qatar encima que tienen los derechos humanos muy reducidos, las mujeres sobre todo, es algo tremendamente insólito poner como sede un país con tantas polémicas, con tantos pocos derechos humanos aplicados. No sé, es que me parecen decisiones totalmente inhumanas y que están movidas por el dinero, porque esto es lo que hay. El mundo es una rueda de dinero y al final la FIFA y la UEFA no son la excepción. En fin, tampoco me quiero explayar demasiado y tampoco quiero aburrir, pero creo que nadie tiene la razón en esta. Todos tienen puntos y sus opiniones, todos tienen motivos por los que realizan sus decisiones, pero creo que nadie está para dar lecciones de moralidad ni nada en esta situación. Creo que todos tienen un punto a favor, pero tienen sobre todo muchos puntos en contra que hay que criticar. En fin, y luego también terminando un poco hablando con mi opinión, ¿no? ¿Qué creo yo que es lo correcto? Yo creo que no es la solución la Superliga Europea, pero creo que también hay que hacer una reformulación del fútbol. Si esto se llega a cumplir a cabo, creo que es el fin del fútbol tal y como lo conocemos. Los equipos humildes se van a ver muy resentidos, sobre todo. Como fanático del Fútbol Club Barcelona, sobre todo, creo que es una decisión que me decepciona mucho por parte del Barça. Ya lo había hablado Bartomeu cuando se fue, que había aprobado el proyecto de la Superliga, pero creo que no es una decisión que represente al club, ni mucho menos. Y luego también otros clubes como el Manchester City, como el Chelsea, como el Tottenham, que hablando como aficionado, como hincha de esos clubes, me siento muy decepcionado por su parte. Entiendo el punto también, pero me siento muy decepcionado de que hayan tomado esta decisión, y sobre todo, en fin, enojado por cómo ha cambiado el fútbol de un día para otro, o al menos por cómo lo quieren cambiar, y por cómo se ha convertido esto en un negocio, que esto ya no es una novedad, esto lleva muchísimos años. Antes de que yo naciese incluso era un negocio, pero esto es una realidad y es la realidad en la que vivimos, y yo como aficionado y como amante del fútbol veré lo que haya, porque me encanta el fútbol, lo amo, es mi deporte favorito, y obviamente voy a ver lo que haya. Me encantará
la primera semana de la Superliga con un Manchester City Fútbol Club Barcelona, con un Real Madrid Liverpool, cada semana habrá un partidazo, pero sí que es cierto que lo importante, lo mejor de esos partidos en la Champions era que eran cada muchísimo tiempo. Por ejemplo, el Barça y el City no juegan hace 4 o 5 años en la Champions. El Real Madrid y el Liverpool jugaron hace poco, pero luego es que antes de esto habían jugado hace 3 años. No sé, por ejemplo, por citar algún ejemplo, el Bayern y el Real Madrid no juegan también hace 3 años. Es que, en fin, creo que estos partidos lo que nos encantaba era llegado el momento del partido, estar todos emocionadísimos. Y la gente va a perder la emoción, porque evidentemente estos partidos van a ser cada poco tiempo. En fin, esta sería un poco mi opinión. Dale like si te gustó, compartirlo con tus amigos y nos vemos en el próximo video. Y para terminar, una conclusión final, y es que el fútbol va evolucionando y hay que atenernos a las consecuencias, y que espero que se solucione esto de la mejor forma. Va a haber negociaciones. No creo que esto de la UEFA de banear y de no permitir a los jugadores jugar con sus selecciones se vaya a cumplir, porque al final el motivo principal de estas organizaciones y de estos clubes en general es el dinero, y es una pérdida totalmente monetaria muy significativa, y que al final los derechos televisivos son lo que manda en el fútbol actual, y se perdería muchísimo dinero sin permitirle a estos jugadores no participar en competencias internacionales. Espero que se solucione y que no paguemos justos por pecadores, no paguemos los platos rotos la gente, que al final es lo más importante en el fútbol. Nos vemos, adiós, chao.